¿Qué tal, doctores? Veamos el priming de exacerbación del asma. Recuerden, doctores, que la exacerbación no es otra cosa más que un episodio de broncoespasmo que se va a presentar de forma aguda, ¿no es cierto?, de la obstrucción de la vía aérea baja, de la vía respiratoria baja. Y esto, doctores, estas crisis pueden durar, doctores, minutos, pueden durar horas, ¿no es cierto? Y recuerda, doctores, que los periodos intercrisis el paciente se va a encontrar normal. Tenemos que diferenciar, doctores, con el estado asmático. Recuerda, doctores, el estado asmático viene a ser las exacerbaciones graves del asma, que lo vamos a mencionar acá, ¿no es cierto? Doctores, ¿a qué se refiere este estado asmático? Es decir, el paciente va a venir con un tórax silente, va a tener utilización de los músculos accesorios, ¿no es cierto? Y aparición del pulso paradójico, como lo vamos a ver en el asma grave, ¿no? Y la duración generalmente, doctores, es de 72 horas. Y ojo con este dato, que generalmente, doctores, no te responde a tratamiento broncodilatador. Estos pacientitos con estado asmático, ¿ok? Que van a tener 4 fases, ¿no es cierto? Recuerda que la cuarta fase el paciente puede cursar con hipercapnia, hipoxia y acidosis en el estado asmático. Entonces, doctores, vamos a ver los síntomas, los signos, la evaluación funcional y el manejo, ¿no es cierto? En una exacerbación, en una crisis leve, moderada, severa o también nominada grave, y un paro inminente, doctores, que es altamente mortal este paro inminente en el paciente, ¿no? Entonces, doctores, veamos las características de cada uno. En el leve, doctores, los síntomas, el paciente aún puede hablar enunciados, ¿ok? Puede hablar párrafos, enunciados completos. La disnea, doctores, se va a presentar al caminar, ¿no es cierto? Y el paciente puede tolerar el supino sin ningún problema todavía. Entonces, la disnea al caminar, recuerda. ¿Cómo vamos a encontrar la frecuencia respiratoria? Va a estar aumentada. La frecuencia cardíaca va a estar menos de 100, es decir, tenemos una frecuencia cardíaca normal, doctores, y hay sibilantes moderados. En la evaluación funcional, el flujo expiratorio pico va a estar más de 70%, la saturación va a estar más de 95% y la presión parcial de oxígeno más de 60%, o sea, está dentro de los rangos normales, ¿ok? En la moderada, doctores, recuerda que el paciente puede hablar frases, ya no enunciados, sino frases nada más. ¿Por qué? Porque ya tiene disnea al hablar, doctores. Ya no tolera el supino, por lo tanto se tiene que sentar el paciente. La frecuencia respiratoria vamos a seguir encontrándola aumentada, pero fíjate que la frecuencia cardíaca acá ya empieza a aumentar. Tiene taquicardia, pero va de 100 a 120. Las sibilancias, doctores, ya se tornan intensas en este paciente, ¿ok? El PEF lo vamos a encontrar entre 40 y 69%, la saturación de oxígeno ya está, doctores, menos de 95%, está entre 90 y 95%, la presión de oxígeno sigue siendo mayor de 60. Todavía no hay insuficiencia respiratoria, si te das cuenta. Pero ¿qué sucede, doctores, en el asma, en la crisis asmática severa, en la crisis asmática grave? El paciente puede hablar palabras nada más, ya no puede completar frases, ¿ok? Ya no puede decir estoy mal, por ejemplo, solamente habla palabras, porque este paciente, doctores, ya tiene disnea al reposo. Está en posición de trípode este paciente. Fíjate que acá la frecuencia respiratoria ya pasa de 30 respiraciones por minuto, doctores, y la frecuencia cardíaca mayor de 120. ¿Cuál es la característica acá? Que el paciente ya empieza a utilizar músculos accesorios, ¿no es cierto? Los músculos intercostales, los músculos abdominales, ¿no es cierto? Los músculos serratos, etcétera. Ya utiliza músculos accesorios y las sibilancias acá lo podemos encontrar también intensas, pero un dato importante, doctores, recuerda que acá aparece el pulso paradójico en el asma, en la crisis asmática severa. ¿Cómo lo vamos a encontrar el PEF? Menos de 40%, la saturación va a ser menos del 90%, pero lo más característico acá, doctor, es que este paciente ya tiene una insuficiencia respiratoria porque encontramos una presión parcial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. Además, doctores, vamos a encontrar un aumento del PCO2. Recuerda, doctores, que cuando tenemos un PCO2 que está normal ya o que está aumentando, porque fíjate que en una primera instancia, como el paciente está en crisis, ¿qué hace el paciente? Empieza a hiperventilar.
Como empieza a hiperventilar el paciente, el CO2 va a estar disminuido porque lo va a barrir el CO2 por la hiperventilación que hace. Pero como este paciente, doctores, ya se empieza a cansar, por lo que utiliza los músculos accesorios, el PCO2 empieza a normalizar, incluso a aumentarse. Entonces, doctores, este aumento, la normalización del PCO2, puede estar asociado a una severa fatiga de estos músculos respiratorios y a una obstrucción severa, ¿correcto? Y este paciente ya lo estábamos evaluando pasar a UCI, por ejemplo, ¿no? Ahora, doctores, ¿qué viene a ser el paro inminente, que es altamente mortal? El paciente ya no habla, ¿correcto? Tiene trastorno del sensorio el paciente. Si veíamos, doctores, que en la moderada y en la severa había sibilancias intensas, en el paro inminente el paciente, su tórax va a estar en silencio, tórax silente. La respiración paradójica, doctores. ¿Ok? Una respiración paradójica. Lo normal es que tú inspires, se infle tu tórax, ¿no es cierto? Y tú expires, de nuevo regrese a su normalidad. En la respiración paradójica sucede todo lo contrario. Y otro datito importante, doctores, que ha venido en tu pregunta, que hay bradicardia, doctores. Tórax silente, bradicardia. Fíjate que hasta la severa había taquicardia. Aquí hay bradicardia. ¿Y cómo vamos a encontrar, doctores, el PEF? Menos de 25% y además síntomas de insuficiencia respiratoria. Este paciente, ¿a dónde tiene que ir? A ventilación ya mecánica. ¿Ok? A ventilación mecánica. Entonces el manejo, doctores, también es en orden. Primero, doctores, a un leve vamos a dar SABA, ¿no es cierto? Más corticoide que le vamos a dar ya sistémico por vía oral. Le aumentamos el SABA. ¿Ok? Le seguimos dando corticoide por vía oral. Acá igual podemos aumentar, doctores, el SABA. Le damos corticoide vía oral o incluso endovenoso, pero ya le asociamos, doctores, los antimuscarínicos, ¿no es cierto? Como el bromuro dipratropio, por ejemplo. Y si es que no responde a eso, doctores, en una crisis asmática severa, ya le damos sulfato de magnesio endovenoso, ¿no? Y obviamente si tenemos en un paro inminente, este paciente va a ir a una ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces eso quiero que recuerden. Lo más importante de acá, doctores, que debe recordar que en la severa aparece el pulso paradójico. ¿Ok? En la severa, doctores, hay insuficiencia respiratoria. En el paro inminente, el tórax está en silencio y hay bradicardia. Pero si te das cuenta que han venido en tus preguntitas, doctores, esto de acá, acuérdate, los síntomas. Enunciados, frases, palabras. Eso ha estado dentro de tu pregunta de examen. ¿Bien?